Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video tutorial de Magento. Continuamos con la implementación de los Extension Attributes en nuestro módulo. En el video anterior lo dejamos en la creación del archivo XML donde definimos el Extension Attributes. Y como comentaba al final, es importante entender que si bien Magento genera la interfaz y genera el modelo donde se setea la data, o sea, genera los métodos que setean y leen la información, Magento no ejecuta estos métodos. O sea, no es que Magento automáticamente sabe cómo cargar esa información, porque eso no lo puede, no tiene forma de saberlo. Entonces, el objetivo de este video, esta parte del video, es tratar sobre eso y explicar cómo se carga la información. Porque si bien yo ahora podría leer o cargar una order y obtener el objeto getExtensionAttribute, si sobre ese objeto yo llamo al método getExportDetails, va a estar vacío porque obviamente nunca se cargó. Nadie ejecutó el set, nadie ejecutó esta acción de cargar esa data. Eso hay que implementarlo. ¿Cómo se hace? Mediante una de las 3 formas que tiene Magento de modificar lógica, que son los plugins o interceptors. Yo acá les voy a dejar el link en el video de la documentación oficial. Voy a repasarlo rápidamente para que entiendan qué es y para qué sirve. Básicamente, explicado a muy grandes rasgos y para que se entienda, un plugin o un interceptor es una función que nosotros definimos que se va a aplicar normalmente a un método público de otra clase. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo, vamos a escribir algo de código, voy a escribir un poco de código acá. Por ejemplo, si yo tuviese una order y llamo al método getEntityId. Vamos a suponer que podemos crear. Esto no se tiene que hacer, solo esto es un ejemplo. Nosotros tenemos, bueno, agrandé un poco el zoom. Entonces nosotros tenemos una orden. Y nosotros llamamos al método, que es público, por eso lo podemos acceder desde aquí, getEntityId. ¿Qué es un plugin? Básicamente, un plugin es un método que se va a ejecutar cuando nosotros llamemos a esta función. O sea, en un plugin nosotros vamos a decirle, ok, voy a crear un plugin, o voy a crear un interceptor, voy a crear una función que se ejecute cuando se ejecuta esta. Podemos crear 3 tipos de plugin. Pueden ser before. ¿Qué va a hacer esto? Vamos a poner otro método para que lo podamos entender. Set. Ahí está, perfecto. Entonces, tengo esta función setIncrementId en la que yo paso este parámetro. ¿Qué es un método before? ¿Qué es un plugin before? Puede haber un plugin before que ¿qué va a hacer este plugin? Va a ejecutarse antes de que se ejecute el método original. O sea, antes de ejecutar la función original de order setIncrementId, se va a ejecutar el método plugin before. Y nosotros en el plugin before vamos a recibir la instancia del objeto que está ejecutando la función. O sea, vamos a recibir el objeto order, en este ejemplo, y vamos a recibir los parámetros. Entonces, un plugin before nos permite ejecutar acciones antes de que se ejecute un método y vamos a poder modificar los parámetros que recibe esa función. Por ejemplo, si yo quisiera que en vez de 1001 a esto le agregue siempre un prefijo, por decir cualquier cosa, o sea, pre, nosotros podríamos hacer un plugin before a este método que modifique
el parámetro nosotros vamos a poder acceder. Ahora voy a la documentación, van a poder ver cómo se pasa. Pero podríamos acceder a ese método y decirle que el parámetro que se está pasando, en vez de ser esto, sea esto. Así. De esta manera, luego se ejecutaría el método original y setearía, en vez de setear esta información, va a setear esta. Eso es un plugin before. Luego tenemos un plugin after. Un plugin after, como su nombre lo indica, se ejecuta después de que se ejecutó el método original. Esto es, una vez que terminó de procesarse la función original de setIncrementID, nosotros vamos a poder reejecutar acciones. En el plugin after, en la función que nosotros definamos va a recibir también, como el plugin before, va a recibir la instancia que está ejecutando esa función. Vamos a recibir los parámetros que se le pasaron a la función. Y en el plugin after vamos a recibir el resultado, o sea, lo que retorna la función original. Si es que retorna algo y no es void. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a poder obtener el resultado de la ejecución original. Vamos a tener los parámetros originales, vamos a tener el objeto original. Y con eso vamos a poder manipular o realizar la acción que necesitemos hacer. Por ejemplo, si quisiéramos enviar un email que nos avise cuándo se cambia este valor, podríamos ejecutarlo en un plugin after leyendo o el parámetro o leyendo desde el resultado de la ejecución. Y el tercer tipo de plugin es un plugin around. Plugin around. No voy a entrar mucho en detalle porque es un poco más complejo. Pero básicamente, como su nombre indica, se ejecuta alrededor de la ejecución original. Para explicarlo de una manera muy sencilla, el plugin around, nosotros vamos a tener en los parámetros que recibimos, vamos a tener un callback que va a ser la llamada al que continúe la ejecución original. Entonces, adentro de un plugin around, nosotros podemos llamar a la ejecución original cuando nosotros querramos y podemos manipular o realizar cosas antes, después o durante, o directamente no llamar a la ejecución original, aunque eso no se debería hacer. Siempre deberíamos llamar a la ejecución original para no romper la cadena de plugins. Y ahora voy a esto. ¿Qué es la cadena de plugins? Básicamente, si nosotros creamos un plugin a setIncrementID, puede haber otro módulo que también tenga creado un plugin hacia setIncrementID, cualquiera de los dos tipos, before, after o around. Estos plugins van a tener un orden de ejecución. Entonces, se va a ejecutar. Nosotros tenemos que saber, depende de la acción que queramos hacer, en caso de necesitar información, tenemos que saber cuándo ejecutar nuestro plugin en base a ese orden. En el caso del around, si nosotros por algún motivo no llamamos a este callback y nuestro plugin es uno de los primeros en ejecutar, o mejor dicho, si luego de la ejecución de nuestros plugins se deberían seguir ejecutando otros plugins y nosotros no llamamos a la ejecución original, esto va a romper esta cadena y todos los plugins que siguen después del nuestro, de tipo around, nunca se van a ejecutar y podríamos romper la lógica de ese método. Por eso, en el caso de la excepción en la que no queremos ejecutar el método original o queremos evitar que se ejecute el método original por algún motivo, nuestro plugin debería ser el último en esta cadena de ejecución para evitar este problema de romper la cadena por si algún plugin around está ejecutando no acciones sobre ese método particular, sino otro tipo de acciones. Por ejemplo, enviar un email, cargar un mensaje en una queue o lo que sea. Siempre se tiene que llamar al callback, que en este caso se llama proceed. Proceed, que es un callback. Y ahora voy a la documentación. Básicamente va a explicar esto y un par de cositas más. Aquí ustedes pueden ver cómo definir un plugin, que ahora lo vamos a ver. Se define en el DXML con esta estructura, donde vamos a tener
el tipo, que va a ser a qué clase vamos a estar observando, cómo va a ser, se va a llamar el plugin, el tipo de plugin, que va a ser nuestra clase que va a implementar el plugin, el sort order y si está disable fails en caso de que por algún motivo quisiéramos desactivar un plugin. En este caso, disable fails quiere decir que está activo. Y aquí van a tener los diferentes métodos o tipos de plugin. Tenemos el after, como les decía. Vamos a recibir el subject, que es el objeto que está ejecutando la acción. Va a recibir el parámetro name, que es en este caso setName. Recibe el parámetro name, va a ser el parámetro. Y el return de un plugin before son los parámetros básicamente. El plugin before tiene que ver un arreglo con los parámetros que se van a pasar al método original. Y de esta manera nosotros podríamos modificar los parámetros. También podríamos realizar acciones, pero siempre tiene que devolver los parámetros. ¿Cómo se define un plugin? ¿Cómo sabe a qué método ejecutarse? Bueno, eso es en base al nombre de la función. Como vimos muy rápidamente, aquí nosotros le vamos a decir qué clase vamos a estar observando y qué clase va a ser nuestra clase de plugin, pero no le estamos diciendo a qué método le vamos a hacer el plugin. Esto se hace con el nombre de la función adentro de nuestro plugin. Nuestro método, si queremos hacer un plugin before, simplemente se crea una función que se llame before y aquí va a ir el nombre del método que vamos a aplicar el plugin en formato camel case. En este caso le estamos aplicando un plugin a la función de product setName. Estamos aplicándole un plugin en el ejemplo de Magento a este método. ¿Cómo? Poniéndole before setName. Lo mismo para el after. Vamos a poner after. El método, en este caso se está haciendo getName. En camel case es importante que esta letra esté en mayúscula. Y vamos a recibir el objeto que se ejecuta y el resultado. Y también vamos a recibir los parámetros en caso de que tuviese parámetros. En este ejemplo, este método no tiene parámetros. El plugin after tiene que devolver, va a cambiar en realidad, va a cambiar lo que devuelve el método original. Por eso deberíamos devolver el mismo tipo de dato que devuelve la función original. En este caso, ¿qué está haciendo este ejemplo? Básicamente, al resultado original le está concatenando estos pipes. Aquí nosotros, además de modificar el result, o sea, acá lo importante es que el plugin tiene que devolver lo que devuelve el método original. Podríamos modificarlo, pero sí el mismo tipo de dato. Podríamos ejecutar acciones antes del return. O sea, no quiere decir que solo sirve para modificar el resultado. Y por último, y este no lo voy a explicar mucho, pues ya medio que lo conté, es el around. El around, acá está explicando todo lo que yo dije con los alerts. Pero básicamente vamos a recibir un objeto subject, que es el que está ejecutando la acción, y el callable, que es básicamente un callback. Y acá en este ejemplo está haciendo lo que no deberíamos hacer, que solo llama al proceed, en este caso, está dentro de un if. O sea que el proceed solo se llama en este caso y no en este, donde está básicamente modificando el valor de retorno. O sea, no lo está ejecutando. Esto, con estas cosas hay que tener cuidado y entender bien lo que estamos haciendo. Acá también vamos a explicar un poco lo que es la prioridad, porque en realidad la prioridad o el orden depende del tipo de plugin, de cómo se ordenan. Esto lo pueden ver acá en la documentación. Cómo deshabilitar un plugin, etc. Y por último, lo más importante de las limitaciones que tiene un plugin es a qué tipo de método se puede aplicar. Bueno, básicamente, un plugin no se puede aplicar o no debe ser usado en métodos finales, clases de tipo final, métodos que no son públicos, solamente solo podemos aplicar a métodos públicos, métodos de clase, o sea, métodos estáticos. No podemos aplicar un plugin a métodos estáticos. En los constructores y el destructor no podemos aplicar plugins. No podemos aplicar plugins a métodos
de virtual types, o sea, clases de tipo virtual que se generan. No podemos aplicarle a ese tipo de clases porque básicamente no son una clase realmente. Y importante, no podemos aplicarle plugins a objetos que son instanciados antes de que la clase Magento Framework Interceptions es bootstrap, o sea que es inicializada básicamente. Porque esta es la clase que maneja todos los plugins. O sea, dentro del... Normalmente nosotros vamos a hacer esto, pero si estamos intentando aplicar un plugin a alguna clase nativa del framework de Magento, tenemos que tener cuidado con esto. La mayoría de los módulos que nosotros usualmente aplicamos plugin se ejecutan luego de este, pero esto es importante. Los objetos que implementan esta interfaz no se les puede aplicar plugin porque básicamente están diciéndole que no se le puede aplicar un plugin no interceptable interface. Bueno, explicado esto, vamos directamente a nuestro código. Esto lo voy a dejar aquí. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos nuestro extension attributes y ahora vamos a tener que cargar nuestros datos. Como hablaba en el video anterior, lo normal o lo ideal es, sabemos que queremos cargar nuestros datos cuando se carga la order. Entonces, podríamos cargar los datos cuando se hace un load de nuestro modelo, pero no es lo correcto. O sea, realmente lo correcto es que se cargue, o cómo se cargaría, vamos a pensarlo de otra manera. ¿Cómo es la manera correcta de cargar una order? Es utilizando el repository de orders. Entonces, cuando un módulo, esté cargando una orden, directamente debería ser order repository, suponiendo que esto ya está inicializado, get. También tenemos el order repository get by SKU, si no recuerdo, no, by ID. No, miento. Estoy equivocando. Action. Deberíamos cargarlo utilizando el order repository. Entonces, sabemos que el correcto procedimiento es instanciar el order repository y usar sus métodos para que nos devuelva la información de una orden específica. ¿Qué métodos tiene el order repository? Vamos a buscarlo. Interface, aquí estamos. Tenemos, este es el order repository interface, donde vamos a tener el método get, que nos va a devolver una orden por ID, y el método getList, que nos puede devolver diferentes órdenes en base a un criterio de búsqueda. Siendo que estos dos son los métodos que cargan o que tienen que usarse para cargar las órdenes, vamos a crear plugins a estos métodos para que cuando se ejecuten, nosotros vamos a agregar en el extension attribute de la order que se está cargando antes que sea devuelta, le vamos a agregar la información de nuestro order export. Entonces, cada vez que en Magento alguien ejecute un order repository interface get o un order repository interface getList que tenga información, va a recibir también además en el extension attribute la información cargada del order export. Vamos a comenzar con el get y en el siguiente video vamos a hacer el getList porque este es un poquito más complejo y para que este video no quede tan largo. Así que bueno, vamos a eso. Así que acá, básicamente, ¿qué vamos a crear? Bueno, primero que nada tenemos que definir, o vamos a hacerlo al revés, vamos a crear nuestra clase plugin y luego vamos a definir el plugin de XML. Así que directamente vamos a crear una nueva clase. Voy a cerrar un poquito acá para acomodar, que vamos a llamar, bueno, vamos a crear una nueva carpeta, le vamos a poner nuestro plugin. Normalmente la carpeta se llama plugin, podría tener otro nombre, pero por convención se le pone plugin. Y aquí vamos a crear nuestro plugin y vamos a llamarlo load export
details intro order, que es básicamente lo que vamos a hacer. Vamos a cargar el export details en la orden. Aquí está todo ok. Vamos a agregar. ¿Y qué vamos a decirle? Bueno, vamos a crear un plugin after, porque nosotros tenemos que saber que ya se cargó, o sea que el order repository, en nuestro ejemplo vamos a hacer el get, va a devolver una orden, porque podría no devolverla, porque si la orden no existe no la va a devolver. Entonces nosotros vamos a hacer un after get. Entonces acá primero que nada voy a copiarme esta referencia y vamos a poner aquí use, porque esto lo vamos a utilizar. Y lo importante del plugin es que esto no extiende nada y podemos acá en el constructor, en caso de necesitar, podemos inyectar las clases que nosotros necesitamos. Entonces vamos a definir nuestra función que va a definir básicamente el plugin. Y nosotros, como dijimos, vamos a hacerlo a un after al método get. Entonces nuestra función se tiene que llamar after get. Si vamos a la documentación, vamos a ver que el método after va a recibir el nombre del producto, o en realidad una instancia, que es el subject que está llamando, y el resultado. Y después de esto va a recibir los parámetros. En nuestro caso, como es un get, tenemos el parámetro ID. Si vamos al repositorio, vamos a ver que tenemos el parámetro ID. Entonces aquí le vamos a decir que nuestro subject va a ser un order repository interface. Básicamente el subject es la clase que está ejecutando la acción. Luego vamos a recibir el resultado, que en este caso lo vamos a llamar result order. Pero vamos a completar. Y vamos a recibir también el parámetro que va a ser el order ID. Esto lo voy a pasar ahora, pero si no lo utilizamos podríamos obviarlo. Pero lo voy a pasar para que entendamos cómo funciona bien el plugin. Entonces acá básicamente esto es la clase, el objeto que está ejecutando la acción, el resultado, en este caso el resultado de get, que va a ser un order interface. Aquí, así. Y el parámetro ID. Entonces acá yo le voy a poner que esto return, por ahora no vamos a hacer nada y vamos a retornar result order. Esto va a ser así. Y result order es básicamente order interface y order ID es int. Perfecto. Listo, ya tenemos esta cosa. Cerrar. Y esto debería devolver order interface. Perfecto, order interface. Esto es order interface. Esto es int. Esto es order interface. Ahí está, perfecto. Ya tenemos definido nuestro plugin que por ahora no hace nada. ¿Cómo cargamos el plugin o cómo le decimos que se ejecute? Bueno, básicamente tenemos que venir al DXML, donde también a decirle la documentación aquí, copiamos esto y vamos a decirle que type, observe type. ¿Qué vamos a estar observando nosotros? Voy a hacer un poco de cosas porque tengo demasiadas cosas. Vamos a estar observando el order repository interface. O sea, va a ser el objeto que vamos a estar escuchando, por decirlo de alguna manera. Entonces acá vamos a decirle observe type es order repository interface. Plugin name, acá le podemos poner el nombre. Esto es un identificador que tiene que ser único para los plugins que se hacen a esta clase. Así que simplemente lo voy a llamar load
export details into order. Y el type va a ser la clase que va a implementar o que va a tener definidos nuestros plugins ya específicamente. Que va a ser nuestra clase que acabamos de crear. Así que acá lo voy a borrar. Y vamos a dejarlo así. SourceOrder. En este caso no importa demasiado el order, así que yo le voy a poner 10. Y ese face no hace falta, pero lo voy a dejar. Lo voy a dejar porque es la definición de objeto. Esto podríamos obviarlo. Nosotros no lo ponemos, queda por efecto disable face. Es lo mismo ponerlo así que ponerlo así. Acá para desactivar deberíamos ponerlo true en caso de que quisiéramos desactivar un plugin. Bueno, lo voy a dejar así. Y una vez hecho esto, ya tendríamos la conexión, por así decirlo, entre el order repository interface y nuestro plugin. Ahora vamos a ir a la implementación de nuestro plugin, porque es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer acá? Bueno, voy a escribirlo. Tenemos que obtener los extension attributes. Vamos a leer el export details del extension attribute. Y acá le vamos a decir, si no está cargado, lo vamos a cargar. Entonces acá nosotros tenemos el result order, que es la orden que nos devuelve el método get. Esto lo voy a cambiar, no voy a poner solamente order para que quede más corto. Vamos a obtener los extension attributes. Aquí yo lo voy a llamar extension attributes. Esto, ¿cómo se obtiene? Básicamente haciendo order get extension attributes, porque esto está implementado del order interface. Si vamos aquí, implementar el order interface, va a tener implementado order extension interface. Así que nosotros podemos o sabemos que este extension attribute existe. Y aquí le vamos a decir que extension attributes es de tipo order extension interface. Esto es para que el PHP Store, en este caso, el mouse está andando medio mal, ¿ah? Sepa de qué tipo es. ¿Y qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a obtener los export details. Vamos a decir export details es igual a extension attribute get export details. ¿Por qué? Porque sabemos que de esta clase nosotros tenemos este método de export detail que nos va a retornar los export details. ¿Y qué vamos a decir? Bueno, si ya están cargados, o sea, si esto no es null, no vamos a hacer nada. O sea, si export details existen, no vamos a hacer nada, entonces vamos a order, porque no tenemos que cargar nada. ¿Qué queda pendiente? Cargar la información. Acá tenemos que cargar los datos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a hacer uso de nuestro repository. Nuestro repository de order export details repository, vamos a utilizar el método getList para buscar el order repository que está relacionado a este order ID. Para eso primero vamos a tener que inyectar las clases que vamos a tener que usar. Entonces acá vamos a definir una function construct, vamos a crear nuestro constructor y aquí le vamos a decir que vamos a necesitar nuestro repository. Voy a copiar esta referencia. Vamos a necesitar también, en realidad vamos a cargar la interfaz, no directamente el repositorio, sino vamos a usar la interface como corresponde. Interface, aquí esto va a ser la interface. Vamos a cargar también el ser criteria builder porque como vamos a utilizar el getList, vamos a tener que crear un ser criteria, así que vamos a cargar también el ser criteria builder. Lo vamos a inyectar ser criteria builder, y vamos a tener que crear
un objeto nuevo de tipo Order Export Details. Por eso vamos a inyectar también el factory. Vamos a inyectar un Order Export Details Interface Factory use, va a ser Order Export Details, esto es data Order Export Details Interface Factory. Esto es Order Export Details Factory, perfecto. Aquí le voy a dar a properties, está, inicializo todo, perfecto, todo inicializado. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a realizar nuestra búsqueda. Vamos a crear un nuevo circuiteria, como le indica acá, que básicamente vamos a decir, en nuestro nuevo circuiteria vamos a usar el circuiteria builder. Vamos a filtrar por order ID, porque ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar en la tabla nuestra de export details, los export details, los export básicamente, que tengan el order ID con el order ID que recibió esta función. Y vamos a crear nuestro criterio para la búsqueda. Y luego vamos a buscar, que esto es, vamos a utilizar nuestro repositorio con getList, pasándole el criterio, y vamos a obtener los resultados. De los resultados, esto vamos a llamar a get, vamos a hacerlo así. Vamos a decirle que items son CResolve items y total count es igual a CResolve get total count. Recordemos que getList devuelve un objeto donde tenemos items, que van a ser un arreglo de ítems, y total count, que va a ser el total de los ítems que tenemos. Y aquí vamos a decir, si total count es mayor a 0, entonces vamos a saber que nuestro export details es la primera opción, porque sabemos que nuestro modelo solamente vamos a devolver 1. Y solamente puede existir un export para una orden, entonces vamos a obtener el primer ítem de los ítems, que va a ser nuestro export details, nuestro objeto de export details. Entonces aquí le vamos a decir que a extension attribute vamos a hacerle details, va a ser lo más claro. Podemos hacerlo de diferentes maneras, con un array como recomiendo acá. Podemos hacer un reset también, export details, que nos va a devolver el primer elemento, o bien, sabiendo que es el primero, podemos hacer un export details sub 0. Esta es otra opción. Esto quiere decir que el índice es 0. Si por algún motivo el índice no sería 0, esto nos podría dar un error, por lo cual voy a usar la función reset, que nos va a devolver el puntero al primer elemento del arreglo. Básicamente nos está devolviendo el primer elemento del arreglo. Y esto lo vamos a dejar aquí. Y acá. ¿Y qué pasa? Si no es 0, quiere decir que no tenemos details, pero no lo vamos a dejar en null, sino que lo vamos a cargar como un objeto vacío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear con el Export Detail Factory un nuevo objeto que va a estar vacío. Y luego, básicamente, vamos a decirle que los extension attributes set export details, y vamos a pasar nuestros details. Esto lo voy a llamar export details para que tenga la misma nomenclatura. Export details. Ahí está, perfecto. Usamos el mismo nombre de archivo, el mismo nombre de variable, perdón. Items, perdón, acá esto está mal porque esto es items, acá esto me va a dar un error. Esto acá estoy reseteando de los ítems, esto recordamos que es un arreglo,
voy a devolver el primer elemento. Y en caso de que TotalCount no sea mayor a 0, quiere decir que es 0 básicamente, que no encontró ninguno, vamos a devolver un objeto vacío. Y lo seteamos. Automáticamente estamos modificando los extension attributes porque este extension attribute es un puntero. Se está pasando por referencia al extension attribute, es un objeto, vamos a llamarlo así, que en realidad es el objeto original, no tenemos que setearlo, así que automáticamente va a estar modificando el extension attribute que la orden tiene cargada. Y con esto ya tenemos implementado nuestro código. ¿Cómo lo podemos ver? Tendríamos varias maneras. Pero podríamos crear un comando que ejecute el afterget y nos muestre los detalles. Que creo que es la forma más visual de hacerlo, así que rápidamente lo voy a hacer. No voy a entrar en mucho detalle de lo que hice. Básicamente voy a copiar el código y lo voy a pegar. Así que vamos a crear un nuevo comando. Vamos a llamar order export test. Vamos a crear el constructor donde vamos a cargar el order repository y vamos a tener nuestro método configure y execute. Configure, vamos a crear nuestro comando order export test, ahora vamos a poner la descripción, y execute, básicamente vamos a buscar un order repository de una order y vamos a ver los export details en el comando. Acá yo voy a buscar una orden de prueba que no va a ser la 7 en realidad, es la orden 7 que creé antes de empezar a grabar. Vamos a guardar. Aquí hacemos un cache flush. Vamos a hacer un remove negate. Y ya deberíamos tener nuestro comando listo para ejecutarse. Yo lo ejecuto. Vamos a ver. Deberíamos ver order export test. Perdón, me faltó una parte muy importante, es agregarlo en el DXML, decirle que cargue el comando. Commands aquí. Aquí vamos a decir que cargue order export test. Esto va a ser order export test. Guardamos. Bueno, está tirando un error. Esto es porque el comando debería devolver un entero, que es el código, que pone un return 0, pero se ejecuta y acá vemos que está cargando los datos desde la orden. Esto es nuestro export, ahí lo corregí, lo vuelvo a ejecutar. Pero básicamente aquí vemos que estamos mostrando nuestro order export. Si revisamos un poco el código, vamos a ver que cargamos la order del order repository y directamente leemos los extension attributes, obtenemos el export detail de los extension attributes y los mostramos. Ya se está ejecutando nuestro plugin que está cargando la información. Y bueno, hasta acá este video. En el video que sigue vamos a implementar el plugin para el método getList, que se hace un poquito más complejo, pero básicamente es la misma idea, donde vamos a modificar los extension attributes para cada elemento que devuelva el getList. Así que bueno, vamos a dejarlo acá. Gracias por ver, hasta luego.